10 años después. Aula de tercer año, Aldera Junior High, ciudad de Musutafu. Pero ¿por qué molestarse? Todos ustedes quieren ser héroes, ¿verdad? Midoriya Izuku simplemente puso los ojos en blanco cuando la mayoría de sus compañeros de clase comenzaron a animar y gritar estridentemente, la mayoría mostrando sus quirks mientras lo hacían. Él personalmente se abstuvo de ambas actividades por varias razones. Lo más lógico es que activar su Kirk probablemente activaría las alarmas de incendio demasiado sensibles que Aldera había recibido poco después de que él y Kacchan comenzaran. Una precaución estándar para cuando una escuela tenía no uno sino dos estudiantes con peculiaridades extremadamente volátiles. La razón más personal fue el disgusto extremo de Izuku por la actitud que parecía impregnar a toda la escuela. Aldera había demostrado tener una mentalidad particularmente peculiar, con la mayoría de personal docente tratando al cada vez más raro estudiante sin peculiaridad con el despido, una actitud que envalentonó a varios de los peores de la población de la escuela. El verdete había puesto su pie muy firmemente cuando se enteró de eso. Oye, enseña, no me pongas a mí y a Izuku en el mismo nivel que este grupo de personajes de fondo rechazados. Bakugan Katsuki se burló en voz alta desde su asiento junto a su amigo de la infancia, con las piernas casualmente levantadas y descansando sobre su escritorio. Después de todo, somos los próximos Top 2 héroes. Si alguno de estos matorrales pudiera tener la esperanza de salir de las ligas menores, estaré jodidamente sorprendido. Izuku no pudo evitar poner los ojos en blanco nuevamente, algunas cosas nunca cambiaron. El resto de la clase estaba mucho menos indiferente ante la pequeña declaración de Katsuki. Maldito seas, Bakugan. ¿Quién crees que eres? Tú no eres tan bueno. Nos miras con desprecio. Sí, lo soy. ¿Alguno de ustedes, inútiles médicos, quiere discutir mi punto? El rubio explosión, usuario devolvió los gritos indignados con una mueca salvaje, sentándose distraídamente y levantando una mano y amenazando con el gesto de garra que solía hacer antes de provocar una explosión. Ese único gesto fue todo lo que se necesitó para que el resto de la clase retrocediera, la mayoría perdiendo cualquier rastro de desafío. Bakugan y Midoriya fueron los reyes indiscutibles de Aldera Junior High. Nadie en toda la escuela tenía un Kirk que pudiera igualar a Explosión o Silverty Lance Flame cuando se trataba de poder, versatilidad o la habilidad que cualquiera de los niños mostraba en su uso. Ni siquiera los profesores tenían nada parecido a una habilidad que pudiera desafiar a los dos adolescentes. Los antiguos gobernantes de la escuela habían intentado afirmar su dominio poco después de que el dúo se convirtiera en primer año, emboscando a ambos niños de 12 años después de que terminaron las clases en su tercer día. Los de tercer año, 10 en total, habían sido duramente golpeados sin dejar ni un rasguño en ninguno de los preadolescentes. Se escuchó a Bakugan quejarse en voz alta de que la pelea ni siquiera había contado como un calentamiento adecuado cuando se fueron. TCH. Bakugan se burló antes de relajarse en su asiento. Eso es lo que pensé. Kacchan, Izuku miró largamente a su mejor amigo, con una nota de censura en su tono. Sí, sí. Lo sé. Katsuki agitó la regañina antes de ofrecerle a Izuku una mirada de disgusto. ¿Y qué te he dicho sobre usar ese maldito apodo? Perdón. El portador de la llama respondió distraídamente. Cuando la clase volvió a acomodarse, Izuku se acomodó distraídamente en su propio asiento, ignorando las tonterías del maestro a favor de completar el formulario que había estado esperando en sus escritorios cuando comenzó la clase. Era obvio a dónde pretendía ir. La escuela que había producido algunos de los mejores y más destacados héroes del país. Regularmente tenían más alumnos en el top 100 que Shiketsu y Ketsubutsu, sus escuelas rivales más conocidas en Japón juntas. Desde su visita de All Might poco después de que su propio Kirk se despertara, Izuku había estado trabajando incansablemente en el centro de entrenamiento de Kirk volátil siempre que había tenido la oportunidad, hasta el punto de que su madre y mentora en el centro había tenido que forzarlo. Tomar días de descanso para evitar que trabaje demasiado. El subsidio de entrenamiento de Kirk que recibió su madre para ayudar a subsidiar los costos de tener un hijo con un Kirk tan potencialmente peligroso había pagado su entrenamiento continuo, aliviando parte de la presión de los trabajos de medio tiempo de su madre. Había sangrado, había sudado y había llorado durante su entrenamiento, pero los enormes avances que había hecho para controlar sus llamas plateadas bien valían los esfuerzos en su mente.
Ahora, solo los portadores de hielo podían sacudir su confianza en sus habilidades, e incluso entonces había trabajado incansablemente para desarrollar contadores y formas de mitigar la evidente debilidad de su Kirk. No eran perfectos, todavía no, pero Izuku al menos confiaba en que no estaría indefenso frente a su némesis natural. Katsuki tampoco había estado ocioso, la Dínamo Rubia había trabajado igual de duro al lado de su mejor amigo, nunca dispuesto a permitir que Izuku se le adelantara. Sus combates de combate ocasionales en el VQTC normalmente terminaban con el área de combate principal completamente devastada antes de que el combate pudiera resolverse. Poderosas explosiones que chocan con mareas de fuego plateado que superan la capacidad del centro para contener y controlar el daño. Socialmente, las cosas eran un poco más complicadas. Gracias a la charla de All Might, tanto Izuku como Katsuki habían estado mayormente preparados para la ola de aduladores, narices marrones y otros parásitos que habían tratado de rodearlos desde que comenzó la secundaria. Las adulaciones y lamidas de botas del personal docente habían sido una sorpresa, pero finalmente los dos habían dejado a ambos adolescentes más perturbados molestos que cualquier otra cosa. Les había llevado la mayor parte de su primer año en Aldera transmitir el mensaje, pero al resto de la escuela finalmente se les había metido en la cabeza que tratar de acercarse al duro en un intento de disfrutar de la gloria reflejada era una tarea rápida. Manera de asegurar un hombro frío de ambos. El resultado final fue que el duro se encontró mayormente solo por sus compañeros y maestros fuera del trabajo escolar y requisitos similares. Honestamente, eso les había sentado muy bien a ambos chicos. Ambos eran jóvenes excepcionalmente motivados, y ninguno de sus compañeros parecía dispuesto a siquiera intentar mantenerse al día con sus competencias amistosas. Los que lo habían intentado por lo general terminaban siendo poco más que una distracción en el mejor de los casos, y molestias en el peor. Honestamente, Katsuki había tenido la tentación de reclutar a una pareja para que solo actuaran como gophers para los dos, pero las amables advertencias de la tía Mitsuki le quitaron la idea de la cabeza mientras le recordaban el consejo que All Might les había dado, que siempre hizo maravillas. Katsuki podría ocultarlo mucho mejor que Izuku, pero era tan fanático del símbolo de la paz como lo era su mejor amigo. Y tal como All Might había advertido, sin la capacidad de disfrutar de la gloria reflejada, el asombro que sus compañeros de clase habían mostrado anteriormente rápidamente comenzó a convertirse en celos y despecho. Las palabras de odio, los comentarios sarcásticos y los rumores desagradables comenzaron a empeorar poco después de que comenzara su segundo año, y el personal en su mayoría ignoraba cualquier informe si no estaban presenciando directamente los eventos en cuestión. Habían llegado a lamentar profundamente que cuando dos madres furiosas descendieron a la escuela y le dieron al, ahora ex, principal una larga diatriba sobre lo que sucedería si continuaba alentando pasivamente la intimidación en su escuela solo porque mi idiota de un hijo y su amigo son demasiado inteligentes para permitir que su personal laméculos obtenga algún tipo de maldita gloria reflejada por asociación, como lo había dicho Bakugou Mitsuki. Izuku sintió que las comisuras de sus labios se contraían con diversión al recordar cómo los maestros habían comenzado a mirarlo a él y a Katsuki como si hubiera demonios escondidos a sus espaldas después de eso. Sabía que no era muy heroico, pero los idiotas de Kirkist habían necesitado una buena dosis de furia maternal, y por All Might, la habían obtenido. Cuando sonó la campana, indicando el final de las clases del día, Izuku no pudo contener un suspiro de alivio. Además del personal y la actitud deficientes, el desafío académico de Aldera fue, para ser completamente franco, una completa broma. Si Heroes Chols hubiera permitido la admisión temprana, no dudaba que él y Katsuki podrían haber hecho la prueba antes en lugar de quedarse para su tercer año de secundaria. Y tal vez estaba exagerando un poco, pero ciertamente no mucho. Hombre, no puedo esperar hasta que terminemos con este jodido lugar. Katsuki gruñó mientras él y Izuku salían por las puertas de la escuela. Tener que lidiar con los personajes de fondo ya es bastante malo, pero esos jodidos narices marrones a los que llaman maestros están empezando a convertirse en un verdadero dolor de cabeza. Solo piensa en ello como un entrenamiento para tratar con la prensa. Izuku sugirió distraídamente mientras hojeaba uno de sus cuadernos. Usted sabe hasta dónde llegarán algunos reporteros para tratar de obtener una historia. Solo mire lo que le sucedió a Strongarm el mes pasado. La bombardera rubia resopló divertida ante eso. El simio demasiado musculoso que se hacía llamar de Powerero. Strongarm había sido un exprometedor que logró llegar al top 100 en solo su tercer año después de graduarse.
Luego, una tonta rubia de reportera le había alzado las cejas y el idiota había comenzado a fanfarronear sobre sus conquistas personales. Solo para sorprenderse cuando todo lo que había dicho estaba pegado en la edición matutina durante las próximas semanas. Ahora le tomaría años reconstruir su reputación después del escándalo, si alguna vez pudiera. ¡Qué imbécil! No pasó mucho tiempo antes de que dos llegaran a los puntos donde tenían que ir por caminos separados para llegar a sus respectivos hogares. Katsuki a la casa de su familia e Izuku a la suya. La familia Midoriya se había mudado del apartamento en el que vivía Izuku cuando su padre regresó de Estados Unidos. Midoriya Isashi ahora era supervisor de sucursal en la empresa textil para la que trabajaba. Inicialmente había recibido un pequeño golpe en su cheque de pago cuando comenzó en una posición más baja, pero se había esforzado mucho para volver a subir y mantener a su familia. Estoy en casa. Izuku llamó cuando entró por la puerta principal. Bienvenido a casa, Izuku. Inko dijo mientras salía de la cocina para darle un abrazo. La matriarca de Midoriya se había mantenido casi sin cambios a lo largo de los años, el único cambio real fue el ocasional ataque de agotamiento y fatiga que a veces la invadía. La cena estará lista pronto, dijo mientras guiaba a su hijo a la cocina/comedor común. ¿Cómo estuvo la escuela? ¿Mejor? Honestamente, bastante aburrido en su mayor parte. Izuku respondió con una leve mueca mientras se sentaba a la mesa. Algunos de los maestros todavía están probando sus estúpidas tácticas de nariz marrón, pero honestamente es solo una molestia en estos días. Aún así. Honestamente, algunas personas simplemente se niegan a aprender, ¿no es así? Ofreció la matriarca de cabello verde con un ligero ceño fruncido. No es gran cosa. Simplemente terminarán decepcionados de cualquier manera, así que es mejor simplemente ignorarlos. Dijo el joven usuario de fuego encogiéndose de hombros. Por cierto, ¿papá va a estar en casa para cenar esta noche? Me temo que no, cariño, fue seleccionado para actuar como representante de la compañía en una conferencia de negocios mañana. Inko respondió con un suspiro propio. Estará fuera por un par de semanas al menos, y me temo que no puede salir de esta. Está en la oficina en este momento, asegurándose de que sus subordinados se encarguen de todo mientras él está fuera. ¿Otra vez? ¿Por qué siempre eligen a papá para estas cosas? Izuku se quejó. Honestamente, Izuku entendió exactamente por qué. Su padre era un gran profesional en lo que respecta a su trabajo. Competente, compuesto y trabajador al extremo. Por no hablar de leales y respetuosos de la ley. Cada vez más personas en estos días no estaban por encima de tomar atajos o aceptar sobornos para pasar por alto las irregularidades. Esto fue especialmente cierto para una compañía que trabajaba con corporaciones tan grandes como Yaoyorozu Aero Support Companies y el Support Industries en Estados Unidos como lo hizo la compañía de su padre. En ese tipo de ambiente, un hombre con una reputación como la de Hisashi valía su peso en oro. Lo que significa que siempre fue la primera elección para cualquier proyecto o reunión importante. El hecho de que lo dejara con exceso de trabajo y alejado de su familia durante largos periodos de tiempo era un costo que la empresa estaba dispuesta a pagar. Inko le dio a su hijo una sonrisa comprensiva mientras cocinaba. Izuku y su padre realmente se volvieron cercanos una vez que comenzó a ser más que una voz por teléfono, y el vínculo padre-hijo entre ellos fue realmente algo conmovedor para ella. Ninguno de los hombres en su vida estaba feliz cuando Hisashi se vio arrastrado a estos proyectos a largo plazo, pero a veces no se podía evitar. Oh, eso me recuerda. Y Kazuchi-san llamó hoy más temprano. Recordó de repente. Dijo que te va a entregar a tu nuevo entrenador la próxima semana. La cara de Izuku se arrugó ligeramente ante eso. Y Kazuchi Goemon había sido su mentor personal en el centro de entrenamiento de quirks volátiles de Musutafu durante una década y los dos habían desarrollado una relación casi familiar. Lamentablemente, la salud de Isen había empeorado últimamente y se jubilaría definitivamente en los próximos meses. Algo sobre una lesión en el pecho que había sufrido antes de perder la pierna. The Frost Heroine. Cold Front todavía lo visitaba de vez en cuando para ayudarlo a trabajar en el desarrollo de contadores para la debilidad de su Kirk y había tenido algunos otros entrenadores temporales a lo largo de los años, pero Ikazuchi había sido quien lo ayudó a guiarlo. La mayoría entonces, el hecho de que esta podría ser su entrega final con el hombre fue un momento triste para Izuku. ¿Dijo algo sobre quién será mi nuevo entrenador? Preguntó en voz alta después de un momento. Lo siento, cariño, solo dijo que estarías emocionada de conocerlos.
Inko respondió con un movimiento de cabeza. Creo que está planeando otra de sus sorpresas, ciertamente sonaba emocionado. Sí, siempre ha disfrutado haciéndome saltar. Izuku dijo con un cariñoso movimiento de cabeza. Bueno, al menos no tengo tarea esta noche. La terminé toda durante la clase de hoy y la entregué antes de que nos fuéramos. Apuesto a que al profesor no le gustó eso. Inko ofreció con una sonrisa. Estaba tan orgullosa de su brillante bebé, y sinceramente deseaba que ella y Mitsuki hubieran podido enviar a sus hijos a una escuela mejor. Ni Izuku ni Katsuki estaban siendo desafiados remotamente por Aldera, y los maestros eran, varias cosas que ella preferiría no llamar personas en compañía educada. Aún así, Izuku no había permitido que nada empañara su sueño de convertirse en un héroe profesional, y el primer paso para él fue asistir a la escuela secundaria UA. No le preocupaba que aprobara el examen académico, él había estudiado lo suficiente como para que ella confiara en sus habilidades allí, pero las prácticas eran una historia completamente diferente. Fuera del combate ocasional con el hijo de Mitsuki, y ese horrible incidente que había despertado su Kirk en primer lugar, Izuku nunca había usado su Kirk para atacar a nadie ni a nada, aparte de los objetivos estáticos. Era algo en lo que él debía trabajar este año, supuso. Mientras tanto, Izuku había encendido la televisión y estaba viendo con entusiasmo imágenes de All Might golpeando a un villano con algún tipo de peculiaridad de mutación de lodo. Ella notó que estaba sucediendo en vivo y estaba agradecida de que su hijo no se hubiera visto envuelto en ese tipo de lío. La siguiente semana. Sala de profesores, Centro de Entrenamiento de Peculiaridades Volátiles de Musutafu. Kamihimoe, más conocida como Poero Burning, reprimió enérgicamente el impulso de rascarse el yeso que cubría su antebrazo y mano izquierdos. En cambio, una vez más comenzó a maldecir mentalmente al villano idiota con ese puto Kirk de transparencia y una maldita palanca que le había roto la muñeca y el antebrazo en 3 lugares. Había quemado al asqueroso algo feroz por ello y arrestado su trasero, pero todavía estaba oficialmente atrapada en tareas livianas hasta que se curara por completo. Entonces, en lugar de tenerla atrapada en el trabajo de oficina, que odiaba y hacía mal, su jefe, Flameero, en Deagour, la había asignado temporalmente para ocupar un puesto temporal en un VQTC como una asignación de relaciones públicas. Honestamente, probablemente era más para evitar que ella se volviera loca y lo molestara a él y al resto de los Flamings y de Kickers. Y ahora estoy atrapado enseñándoles a unos mocosos cómo no quemarse con su propio Kirk. Divertida. Pensó con sarcasmo. Al menos es mejor que hacer papeleo todo el día, aunque apenas. Ella realmente no era del tipo que normalmente se ponía de mal humor y esa mierda, en lugar de eso, honestamente trató de estar a la altura de su nombre de héroe como un héroe apasionado y extrovertido. Pero, sinceramente, prefería trabajar con profesionales o, al menos, con personas que supieran cómo trabajar correctamente. Había tenido que lidiar con demasiados imbéciles incompetentes que pensaban que tener un Kirk poderoso o llamativo era todo lo que necesitaba cuando era una estudiante heroína, y la experiencia, sin mencionar las heridas que tuvo. Tuvo que sufrir a causa de dichos imbéciles, la había dejado con un severo disgusto por cualquiera que no apreciara adecuadamente el control de su Kirk. Como la mayoría de los mocosos que asistieron a instalaciones como esta y pensaron que simplemente lanzar sus quirks los convertiría en el próximo All Might. El sonido de la puerta deslizándose abriéndose la sacó de sus pensamientos y pudo ver bien al veterano de aspecto cansado que vestía el uniforme de chándal del VQTC que entraba en la habitación, su pierna ortopédica sonaba huecamente mientras caminaba. Verlo fue aleccionador para Burning. La héroe del trueno. Isen, había sido, si no una leyenda, un ejemplo bien conocido y respetado del tipo de héroe que los niños podían aspirar a ser cuando era solo una mocosa. En lugar de tener un Kirk abrumadoramente poderoso como All Might en Deagour, se ganó su lugar en el top 10 con solo un Kirk elemental simple, trabajo duro, entrenamiento y disciplina. Todavía había mucha gente que recordaba al hombre que se abrió camino hasta la posición número 8 con nada más que agallas, determinación y una peculiaridad que la mayoría no hubiera esperado ver en el top 100, y mucho menos en el top 10. Todavía tenía un poco de seguidores de culto entre aquellos con peculiaridades basadas en la electricidad. Perdón por llegar un poco tarde, este viejo cuerpo no es tan ágil como solía ser. Y Kazuchi Goemon se disculpó distraídamente mientras se sentaba frente a ella. ¿Estarías ardiendo, supongo? Sí, soy yo. Encantado de conocerte en persona, Isen.
El compañero respondió con una sonrisa amistosa, decidiendo dar lo mejor de sí aquí y yendo directamente al grano. Me han dicho que me haré cargo de uno de tus hijos mientras esté aquí. Entonces, ¿con qué me voy a enfrentar? Sí, te harás cargo del caso de Izuku Midoriya. Supongo que podrías llamarlo mi proyecto favorito desde que llegó por primera vez al VQTC hace casi una década. El viejo pro ofreció con una sonrisa afectuosa. Es un buen chico con un corazón de oro, inteligente como una navaja de afeitar, una ética de trabajo que haría llorar de alegría a un sargento de instrucción y un don maldito y poderoso que haría que ese jefe tuyo corriera por su dinero. ¿En serio? Niño, suena demasiado bueno para ser verdad. Burning ofreció, sonando escéptico. Los niños, particularmente aquellos con quirks poderosos, tendían a ser pequeños cabrones arrogantes y groseros. Igual que ella cuando era una mocosa, de verdad. Entonces, supongo que su Kirk es uno basado en fuego. Ahí está el truco, mientras que el Kirk de Izuku está técnicamente clasificado como un Kirk de fuego, en realidad está más cerca de alguna forma de Kirk compuesto elemental. Isen ofreció con una sonrisa. Se llama Silverty Lance Flame y es un Kirk de manifestación y manipulación de llamas que funciona casi como una antítesis de otros quirks de tipo fuego. Las llamas que manifiesta no solo son de color plateado, sino que también muestran propiedades más parecidas a un tipo líquido. Más peculiares que las de tipo fuego. Emiten el mismo calor y energía que las llamas normales, pero poseen la fluidez y la capacidad de sofocar llamas del agua.